Cleveland Cavaliers es el tipo de equipo tan profundo y polivalente que no necesita de una figura. No jugó Darius Garland, no hay problema, tenemos un reemplazo de lujo. Hoy no estuvo fino tal jugador, el otro aparece. Esa es la virtud que tiene este equipo y Miami no tiene esa profundidad de banca y eso se expresa en una ventaja para el equipo de Cleveland tras el triunfo ante Miami de 3-0. ¿Qué puede hacer ahora Tyler Hero de ahora en adelante? ¿Dónde está su sitial en el equipo y qué le falta a él para ser el jugador que aspira al equipo que sea? Y qué buen equipo es este equipo de Cleveland. ¿Lo subestimamos? Analizamos todo esto en Playoffs al Día en Ritmo. Vamos a ver directamente la serie entre Cleveland Cavaliers y Miami Heat. Aparte de la guerra de palabras entre Darius Garland y Tyler Hero, el tema es que la serie pasaba a Miami y supuestamente las series no comienzan hasta que el local pierda y tenía que defender la honra del equipo de Miami. Carlos, por un cuarto, Miami jugó bien y luego se desbancaron. ¿Era una cuestión de talento o qué fue exactamente lo que hizo que se quebrase Miami al final del primer cuarto? Yo pienso que no encontraban cómo frenar ese aluvión de canastos de parte de Cleveland, número uno. Número dos, el hecho de que Tyler Hero, a pesar de esa guerra de palabras, fíjate lo interesante de la guerra de palabras, Garland no juega y Hero tiene un mal partido. O sea, la bola no le estaba entrando con la consistencia que le había estado entrando en partidos anteriores. Y Cleveland tiene muchos elementos. O sea, Cleveland no tuvo un buen juego de Donovan Mitchell. Increíble. O sea, Cleveland te saca de la cancha por 37 puntos con sus dos mejores guardias teniendo un mal partido, uno no jugando y el otro teniendo un mal partido, con un buen juego de Bam Adebayo, que resaltó un poquito porque había tenido un juego bastante tímido en el segundo de la serie, pero aún así ellos siguen trayendo elementos a la cancha y cada elemento que trae hace el trabajo. Lo de Jerome fue interesante porque en esta ocasión no fue con tantos puntos, sino con asistencia, repartiéndole las asistencias a los compañeros para que pudieran ellos lucir. Y lo cierto es que Cleveland se vio demasiado dominante. Yo creo que la serie de Oklahoma City, que hiciste mención de ella, fue una serie que se acabó en 4 partidos porque jugaba el mejor de esa sección contra el que entró octavo. Bueno, aquí en el este está pasando lo mismo. Jugaba el mejor de esta división, de esta conferencia, contra el que finalmente llegó en la octava posición. O sea que Miami, que entró décimo, en realidad se porta como un décimo prácticamente en esta serie y no tuvo quien pelear. Ven que Jared Allen termina con 22 puntos y 10 rebotes en casi 26 minutos. Fue su mejor actuación en toda esta serie hasta ahora. Y las Torres Gemelas de Cleveland se imponen, Carlos. Kelly Ware tuvo un interesante primer partido y luego se ha ido apagando poco a poco. No está listo, pero a mí me encanta verlo jugar porque ves la promesa en él. Sí, pero obviamente cuando llegas a esta etapa de los playoffs, no es solamente el talento, ¿no? También la experiencia previa, que él no la tiene, la de el entender cómo se sube el nivel y especialmente cuán físico se convierte o cuán física se convierte en las series. Y todo eso yo creo que lo está aprendiendo en la marcha, lo está aprendiendo mientras está recibiendo una lección de parte de, como te mencioné, el mejor equipo de toda la conferencia del Este. Bueno, gracias a ustedes que ya se están empezando a comunicar con nosotros, incluyendo nuestro amigo de deportes con Monchi, que asumo que seas Monchi. Así que buen día o buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estén, porque tenemos gente que nos está viendo de todo el mundo. Y como pueden ver, Eibar desde Panamá. Así que gracias y continúen enviándonos este tipo de comentario, pregunta, sugerencia, observación. Carlos, en este caso fue la peor derrota en la historia de playoffs del equipo de Miami. Fue por un total de 37 puntos. Es una paliza soberana. La tercera más alta victoria en playoffs en cuanto a margen de victorioso del equipo de Cavaliers. Cleveland promedió 122 puntos. Si hay algo que Miami se enorgullece es su defensiva y Cleveland lo sacó de la cancha. O sea, vamos a no darle mucho latigazo a un caballo muerto que es Miami. Vamos a entender un poquito, dimensionar lo que tenemos con Cleveland. Este es un equipo, Carlos, que depende de quien tenga la buena noche. Con él, ese es el caballo con el cual montan y llegan a la victoria. No, y sobre todo, no necesariamente que tengan que irse con un solo jugador, sino que ese jugador puede tomarse sus momentos en el partido y no tenerte que cargar con 40 puntos. O sea, un jugador como, por ejemplo, lo que decías de Jared Allen. Allen pudo haber encestado 30 puntos fácilmente, pero en un momento dado se alejan de él y van y hacen otras cosas y empieza Jerome a crear situaciones con el drible o DeAndre Hunter a salir a recibir en el perímetro y se van con otros jugadores y tienen tanto balance en el ataque que es muy difícil porque
te hacen daño por todos lados. Cuando dices que se van por otros jugadores, ¿es decisión de Donovan Mitchell o el que esté de base en ese momento? ¿O tú crees que esta es la mano fuerte de Kenny Atkinson? Yo creo que Kenny Atkinson los ha preparado para eso, los ha preparado para que los jugadores sientan que cualquiera puede contribuir en cualquier momento y que puedes confiar en tu compañero. Siempre que se habla de la confianza, ¿no? Cuando uno dice, bueno, hay que jugar con confianza, uno piensa que el jugador está teniendo solamente confianza propia. No, tú tienes que tener confianza también en tus compañeros para cederles el protagonismo de vez en cuando, sabiendo que ellos pueden sacar la cara por ti. Y yo creo que Cleveland es ese tipo de equipo. Y Carlos, de nuevo, algo que hace Cleveland también, los intercambios de marca. Este es un equipo que intercambia marcas muy bien, que los bases pelean a veces los intercambios de marca cuando hay que pelearlos, y que los grandes son totalmente intercambiables, y por lo tanto siempre va a haber alguien con verticalidad, envergadura y tamaño entre tú y el aro. Muy difícil anotarle a este equipo en general, y te estás dando cuenta. Y siempre hemos hablado en el pasado, Carlos, que Miami es un equipo de baja estatura. Traen a Davion Mitchell como especie de reemplazo último momento, tremendo juego, pero bajito. Y de repente, en una serie como esta, Carlos, con un gran equipo defensivo, va a pesar. Es difícil anotarle al equipo de Cleveland, y punto. Sí. Y Miami lo hace peor con una adición muy baja y chica. Por último, me pregunto si hubiese atrevido en la conferencia de prensa después del juego Tyler Hero decir, bueno, si hubiera estado Garland hubiera jugado mejor. Pero de hecho tuvo la actitud correcta, estaba totalmente compungido, destrozado, diciendo, tenemos que ganar un partido en esta serie. O sea, ya el objetivo es ganar un partido, y veremos qué pasa en este sentido. Algo que hay que hablar aquí también, Carlos, de Cleveland brevemente. Es una primera vuelta y es un rival que no está a la altura de ellos. Pero la crítica de este grupo de Cleveland de este año pasado y este año es que era un equipo blandito, que tú lo empujabas un poquito, que tú lo un poquito físico y se rajaban. Y mentalmente no peleaban, claudicaban. Hace un par de años, los Knicks le aplicaron ese tipo de juego a las jóvenes Torres Melas de Mobley y de Jared Allen. Los Celtics el año pasado, de hecho Orlando los extendió a 7 partidos con un juego mucho más físico, mucho más duro y macizo. Y Cleveland este año, si hubo intento alguno de Miami de hacerlo en esta serie, lo hubo, no progresó. ¿Cómo ves ese aspecto del juego de Orlando en este momento? Bueno, lo que te mencionaba que ocurre con jugadores individualmente, ocurre con equipos también. O sea, los equipos van viendo qué es lo que me hizo falta este año, qué nos faltó este año, qué agresividad o qué energía o qué tipo de ajustes técnico-tácticos nos hicieron falta para ser mejores el próximo año. Y el siguiente año lo mismo. Y yo creo que este es un equipo que madura, que ya ante nuestros ojos vemos un equipo talentoso, joven, pero maduro en playoff. Y por eso es que está para grandes cosas. Los veo con un comentario interesantísimo que se puede interpretar de muchas maneras, de parte de Max Strus, que estuvo en Miami, por supuesto. Tuvo que marcar a Tyler Hero, lo hizo fenomenalmente bien. Y con mucha modestia después le preguntaron, trataron de cazar un comentario de que yo tengo dominado a Strus. Y él con una cara muy seria, te das cuenta que ni quería ni hablar del tema porque era su amigo, y le dice, Tyler Hero es un gran jugador. O sea, todo el tiempo contestaba la pregunta como, Tyler Hero es un gran jugador. O sea, vamos a no despreciarlo. Pero hizo un comentario bien interesante, que os voy a leer prácticamente, no tengo la cita, pero es prácticamente lo que dijo. Voy a resumir lo que dice. Dice, le sorprendió cuando llegó a Cleveland, J.B. Bickerstaff, por la falta de madurez, entre otras cosas que faltaban en Cleveland. Claro, decía, yo vengo de la estructura, profesionalidad y dureza, que es parte de la cultura hit de Miami. Dice, y encontré que esas 3 cosas, estructura, profesionalismo y dureza mental, no existían o escaseaban en los primeros días en Cleveland. Wow. J.B. Bickerstaff, a mí me pareció que empezó el proceso que hoy cosecha Kenny Atkinson. O sea, vamos a no decir que Bickerstaff no sirve para nada, todo lo contrario. Pero ese comentario fue muy interesante y quizás revelador, Carlos, de que parte de la madurez es que también hay alguien detrás de ellos que está colocando otras cosas frente a ellos como derroteros y colocando otros objetivos y exigiendo algo distinto. Muy, muy interesante. Tyler Hero, dicho sea de paso, Carlos, como último tema de Miami, se fue Jimmy Butler y le cayó encima la corona. Esto es un delfín que es rey porque no quedó otra, murió el rey viejo y bueno,
ponte la corona y reina. Y hasta cierto punto está en ese proceso de transición de convertirse en la figura del equipo. Ha aumentado sus minutos los últimos 3 años, ha aumentado su tasa de uso, pero no de forma exagerada. El porcentaje de pérdidas que él tiene, porque él maneja mucho más el balón, aumenta un poquito, pero se controla. Los puntos creados, más allá de los que él anotó, empiezan a aumentar. Y el PR, que es una medida de tu valoración, donde el 15 es más o menos el promedio de la liga, ya empieza a treparse a una altura de jugador que figura en un equipo y quizás más adelante figura en la NBA, donde ya Hero ha ido a partidos de estrellas. ¿Cómo ves ese proceso de liderazgo, de formación, de maduración por parte de Tyler Hero en ese momento? Sí, es lo que mencionas, es el llamado a hacerlo, ¿no? Es el que lleva mucho tiempo en la franquicia siendo un jugador que anotaba canastas importantes. Obviamente también tiene que poner su granito de arena en el otro costado de la cancha, en el costado defensivo, pero poco a poco el protagonismo se le ha puesto en las manos, básicamente. Lo interesante es que Bam Adebayo y él deben ser las figuras importantes, ¿no? Las figuras que lleven a cabo el plan del técnico Spoelstra. Pero hay un poquito de inconsistencia en ambos. Como te dije, en el segundo partido Adebayo desapareció y en este tercer partido se la pusieron tan y tan difícil a Tyler Hero que por momentos parecía como si estuviera perdido, como si le quedara grande eso de ser el líder del equipo. Bueno, es un equipo que va a mejorar, que tiene una serie de elementos internos muy buenos, que tiene unos huecos importantes en su franquicia en cuanto a consideres un equipo de campeonato o de contender al campeonato, y de esta manera están a un partido de ser eliminados y no van a creer que eso sea el lunes en Miami. Eso sí, veremos qué tipo de actitud y qué tipo de ejecutoria tienen ambos, pero va a ser un partido muy difícil.